Muy buenas tardes. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del Foro de Confluencia Solidaria, les damos la más cordial bienvenida a este foro. Mi nombre es José María Gutiérrez y nos apoya hoy también Sven Siman en esta actividad. El tema de hidrógeno verde ha emergido en el contexto de la problemática del cambio climático global, causado por los gases de efecto invernadero principalmente. En todo el mundo y en Costa Rica en particular, se han planteado o nos hemos planteado metas dirigidas hacia la descarbonización, y el hidrógeno verde ha emergido como una opción energética alternativa e interesante. El tema ha estado, como bien lo sabemos, en la palestra en Costa Rica, en el ámbito académico, en el ámbito institucional, público, en los medios de comunicación. Inclusive una serie de empresas han mostrado interés por participar en estos desarrollos. Entonces, la Alianza por una Vida Digna, que es un espacio colectivo de reflexión crítica sobre temas de importancia nacional y regional, ha considerado importante desarrollar este foro, esta actividad sobre el tema del hidrógeno verde. Y para ello, pues tenemos el gusto, el enorme gusto de contar con dos personas expertas en este tema. El doctor Mauricio Gutiérrez Arguedas, quien es docente e investigador de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, y el ingeniero Fernando Lizana Moreno, quien trabaja en la Unidad de Sostenibilidad e Innovación de la Gerencia General del Instituto Costarricense de Electricidad. De manera que les damos la más cordial bienvenida a don Mauricio y don Fernando, y les agradecemos su disposición para participar en este foro. La dinámica del foro será la siguiente: cada uno de los dos expositores contará con 20 minutos para una exposición inicial, y luego pasaremos a una etapa de comentarios, preguntas de parte de las personas que están acompañando esta actividad, y nuevos comentarios de parte de nuestros expositores. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Mauricio Gutiérrez, quien hará su presentación. Adelante, Mauricio. Muchísimas gracias, Chema. ¿Me escuchan bien? Bueno, los que estamos aquí en Zoom. Muy bien. Ok. ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? Perfectamente, Mauricio, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, yo soy profesor de la Escuela de Química y también soy miembro de el Foro de Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica. Bueno, como bien dijo Chema, ahora al principio, es urgente, pero realmente urgente, dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. La principal, no es la única, pero la principal fuente de gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el CO2, que se emite por el uso de combustibles fósiles. Hay otras fuentes también, pero esta es la principal. Y es urgente la descarbonización, y la descarbonización lo que significa es reemplazar los combustibles fósiles o los materiales que tienen una huella de carbono, que emiten gases de efecto invernadero, por alternativas con una huella de carbono baja, nula o hasta negativa, ¿verdad? En los casos en los que más bien se absorben gases de efecto invernadero. Vean aquí en este gráfico que muestro cómo ha cambiado la temperatura en los últimos 50 años en diferentes puntos en la Tierra. Y bueno, básicamente ha aumentado en prácticamente todos los lugares. Y esto es bien preocupante. Hace poco salió el sexto reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. Y bueno, les recomiendo que lo lean. Eso sí, cuando estén anímicamente bien, porque realmente es para deprimirse y para angustiarse. Bien, entonces, ante esta situación surge el hidrógeno, digamos, o entra el hidrógeno. El hidrógeno, para los que no son químicos, el hidrógeno es un gas incoloro. A nivel microscópico es una molécula que tiene dos átomos de hidrógeno. Entonces, cuando hablamos de hidrógeno, en realidad estamos hablando de la molécula que tiene dos átomos de hidrógeno, y eso en química se representa con una H de hidrógeno y luego un subíndice 2. El 2 significa que hay dos átomos de hidrógeno. Entonces, a lo largo de esta presentación voy a usar la palabra hidrógeno y también voy a usar el símbolo H subíndice 2 para referirme a lo mismo, que es a ese gas incoloro que se puede usar como combustible o se puede usar como materia prima para producir otros materiales más complejos.
¿Cuál es la ventaja con respecto a los combustibles fósiles? Bueno, que su combustión no emite CO2, no emite este gas de efecto invernadero. Entonces, les prometo que no voy a poner muchas ecuaciones químicas, pero nada más para que vean. Cuando ustedes le echan gasolina a un carro o diésel a un carro, dentro del motor ocurre la combustión, y la combustión, que es, bueno, que ese combustible reacciona con oxígeno, el oxígeno del aire, y produce dos compuestos, agua y dióxido de carbono. Entonces, la razón por la que los combustibles fósiles tienen una huella de carbono es por este CO2, no sé si ven el cursor, pero por este CO2 que se produce. Aquí, bueno, esta ecuación no corresponde a la combustión de gasolina ni de diésel, sino lo hice así, hice el ejemplo más sencillo. Ese es el gas metano, que también se puede usar como combustible, es un combustible fósil, reacciona con el oxígeno para formar agua y dióxido de carbono. El problema es el dióxido de carbono en el contexto del cambio climático. Bien, ¿cuál es la ventaja del hidrógeno? Que cuando ocurre su combustión, ¿verdad? La combustión es la reacción con el oxígeno, lo que se produce es agua, nada más no se produce CO2. Entonces, esa es la ventaja del hidrógeno con respecto a los combustibles fósiles. Ahora bien, el problema es que el 95% más o menos del hidrógeno que se produce mundialmente es a partir de combustibles fósiles, porque ese es el método más rentable. Pues de hecho, la gran mayoría del hidrógeno, como les digo aquí, el 95%, en el mundo se produce con un proceso que se llama reformado con vapor. También les pongo esta ecuación nada más para que se den una idea. El reformado con vapor puede ser a partir de metano, puede ser a partir de otros combustibles fósiles. En este caso lo estoy representando con metano, que es ese CH4. Entonces el CH4 reacciona con agua, ese es el vapor, para formar CO2 y el hidrógeno que queremos. ¿Okay? Entonces el problema es que obtenemos hidrógeno, pero también se está emitiendo CO2 a la atmósfera. ¿Okay? Entonces el reformado con vapor, digamos, es el método más rentable, pero no es el más limpio. ¿Para qué se usa este hidrógeno? Bueno, este hidrógeno que se produce actualmente realmente no se usa como combustible, sino que se usa como materia prima para varias sustancias y materiales, sobre todo para producir amoníaco, que a su vez se usa sobre todo para producir fertilizantes, y luego vamos a hablar de eso. Mucho se usa también para procesos de refinación de combustibles fósiles y para producir metanol. Y bueno, a eso se le llama hidrógeno gris. No es que tenga un color gris, pero gris, digamos, hace referencia a que es sucio, digamos, a que tiene una huella de carbono alta. Y bueno, huella de carbono significa, es una medida cuantitativa de cuántos gases de efecto invernadero se emiten en un proceso o están relacionados en una sustancia. Bien, entonces, ante esto surge el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, es un hidrógeno, no es que es de color verde, ¿verdad? Todo el hidrógeno es incoloro, pero es un hidrógeno que se produce a partir de fuentes limpias y tiene una huella de carbono baja. Y en particular se produce a partir de la llamada electrólisis del agua. La electrólisis del agua sería como el inverso de la combustión del hidrógeno. En este caso tenemos agua, simplemente agua, y se hace pasar una corriente y entonces se produce en uno de los electrodos, se produce hidrógeno y en el otro electrodo se va a producir oxígeno. ¿Okay? Este es un experimento sencillo. De hecho, casualmente, esta semana en el curso que estoy dando aquí en la Universidad de Costa Rica, que es el Laboratorio de Físico-Química, hicimos un experimento de electrólisis del agua. Entonces es un experimento súper sencillo, claro. Lo difícil, el verdadero reto es escalarlo para que sea rentable a nivel industrial. Ahorita no es rentable comparado con la producción de hidrógeno gris. ¿Okay? Bien, entonces, nada más para que se den una idea, hay toda una, digamos, una escala de colores del hidrógeno. De nuevo, no es que el hidrógeno tenga ese color, el hidrógeno es un gas incoloro. El color es una, digamos, representación cualitativa de qué tan sucio es o de qué tan alta es su huella de carbono. Entonces, en un extremo está el hidrógeno gris, como les dije antes, disculpen aquí que es en inglés, pero entonces el hidrógeno gris es producido a partir de un combustible fósil, puede ser gas natural o metano, con agua, se mete al reformador de vapor y se produce hidrógeno y se produce también dióxido de carbono, y es gris porque tiene una huella de carbono alta. En el otro extremo, con la huella de carbono más baja, está el hidrógeno verde,
Claro, es verde siempre que la fuente que se use para producir la electricidad de la electrólisis sea una fuente con una huella de carbono baja. Entonces, idealmente, estamos hablando de energía solar, energía eólica, podría ser hídrica, podría ser nuclear, incluso. Lo importante es que tenga una huella de carbono baja. Se aplica esa electricidad al electrolizador y se produce hidrógeno y oxígeno. Y bueno, y también hay, digamos, un hidrógeno intermedio, que sería el hidrógeno azul, que sería igual, producido igual que el hidrógeno verde, perdón, que el hidrógeno gris, pero entonces después el dióxido de carbono que se emite uno no deja que se escape a la atmósfera, sino que se atrapa y se almacena, ¿verdad? En realidad, lo importante no es que no usemos, estrictamente hablando, lo importante no es que no usemos combustibles fósiles, sino que ese dióxido de carbono o que esos gases de efecto invernadero no salgan a la atmósfera. Pero claro, lo ideal es el hidrógeno verde. Bien, entonces esa era la introducción química, digamos. Ahora hablemos más, digamos, si se quiere, de procesos más de economía o hasta de política. Actualmente yo diría que hay dos visiones, por lo menos dos visiones de lo que va a ser la economía del hidrógeno verde. ¿Ok? Bueno, la economía del hidrógeno es un término que lleva décadas ya siendo usado y la idea es que entonces, si la actual economía depende en gran medida de los combustibles fósiles, en el futuro eso va a estar sustituido por el hidrógeno. Entonces la economía del hidrógeno es, digamos, toda la serie de procesos industriales y económicos que van a estar relacionados con la producción limpia de hidrógeno. Entonces la visión uno es que esta economía del hidrógeno va a ser exactamente igual a la economía de los combustibles fósiles, solo que con hidrógeno en vez de combustibles fósiles. Pero entonces va a ser igual en el sentido de que va a haber grandes exportadores de hidrógeno verde, así como ahora hay grandes exportadores de petróleo. Y bueno, esta visión uno la encuentra, digamos, en planes nacionales, porque ya varios países han sacado planes nacionales de hidrógeno verde en los planes nacionales de países como Australia o Chile. Entonces, por ejemplo, a principios de este año, Australia ya mandó un primer cargamento de hidrógeno verde a Japón. Entonces, la idea es que así como ahora hay países bendecidos, entre comillas, con grandes yacimientos de petróleo, que son potencias exportadoras de petróleo y de sus derivados, en el futuro va a haber también países bendecidos con fuentes renovables de electricidad con baja huella de carbono, y esas van a ser las potencias exportadoras del hidrógeno verde. Entonces aquí, claro, surge interés en un país como Costa Rica, porque en Costa Rica hay abundancia de fuentes de electricidad con baja huella de carbono. Bueno, para mí esta visión no es realista y les voy a explicar por qué esta visión de la economía del hidrógeno no es realista. Es fundamentalmente por dos razones. La primera razón es porque se asume que la distribución mundial de fuentes, digamos, de electricidad con baja huella de carbono es igual de heterogénea que la distribución de petróleo, de combustibles fósiles. O sea, la distribución mundial de combustibles fósiles es muy heterogénea. O sea, hay lugares en el mundo donde hay una gran concentración de combustibles fósiles, pensemos en el Golfo Pérsico, y hay otros lugares en el mundo donde no hay nada de combustibles fósiles. Eso no aplica, digamos, para las fuentes renovables de energía. La distribución mundial de fuentes renovables de energía es mucho más uniforme. Entonces, bueno, pega más sol aquí en Costa Rica que en Alemania, pero igual Alemania tiene una cantidad considerable de fuentes de energía limpia o energía con baja huella de carbono. Entonces, la distribución en el mundo es mucho más uniforme. Y bueno, salió un artículo hace relativamente poco, precisamente criticando esta visión, la primera visión que les comenté. Dice que Australia planea ser un gran exportador de hidrógeno verde a los mercados asiáticos, pero el problema es que ellos no lo necesitan. ¿Por qué no lo necesitan? Bueno, salió también hace poco un artículo muy interesante a donde calculan que, por ejemplo, Japón podría generar toda su electricidad y su hidrógeno verde localmente con fuentes bajas en carbono, o sea que no van a tener que importar mucho de Australia, por ejemplo, o que lo que importan va a ser muy poco. Okay, entonces esa es la primera razón por la que creo que esa visión
del hidrógeno verde no es realista. La segunda es porque el costo de transportar hidrógeno es mucho mayor al de transportar combustibles fósiles. Y eso es porque la densidad energética del hidrógeno es muy baja. Entonces, si ven este gráfico, lo que estoy mostrando aquí es la densidad energética, que es, digamos, cuánta energía medida en gigajulios, cuánta energía se puede sacar de cada uno de esos combustibles por metro cúbico de combustible. Entonces, si ven, el hidrógeno tiene una densidad energética por volumen muy baja, y eso es el hidrógeno a presión, digamos, bastante alta. Si le aumentamos todavía más la presión, entonces la densidad por volumen aumenta un poco, pero en realidad es baja. Si lo comparamos, por ejemplo, con el octano, que sería, digamos, parecido al de la gasolina, podemos asumir que la densidad energética de la gasolina es igual a la del octano, o muy parecida. Ven que es mucho más grande. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que ahorita es rentable transportar petróleo del Golfo Pérsico a Estados Unidos, ¿verdad? A través del mundo, porque la densidad energética del petróleo o de los combustibles fósiles es muy alta. La densidad energética del hidrógeno es muy baja, aunque lo comprimamos mucho, por lo que, digamos, desde el punto de vista físico, termodinámico y económico, no es rentable transportar el hidrógeno distancias muy largas. O sea, lo más rentable es, y es lo que parece que va a haber en el futuro, que el hidrógeno se va a producir más que todo in situ o muy cerca de donde se va a usar. O sea, ¿para qué, por ejemplo, para qué va a importar Estados Unidos hidrógeno verde de Costa Rica si lo puede producir ahí mismo, cerca de donde se va a usar? Ok. Entonces, ¿cuál es la visión de la economía del hidrógeno que para mí tiene más sentido, es más realista? Bueno, es el hidrógeno verde como sustento de seguridad energética. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, para mí la economía, bueno, por lo que se discute, la economía del hidrógeno va a ser cualitativamente diferente a la del petróleo. La producción va a estar mucho más localizada, mucho más cerca de donde se va a consumir. Y en realidad esto a los que va a beneficiar sobre todo es a los grandes importadores de petróleo actualmente, a los grandes importadores de energía. Y esto le va a dar a esos países mayor resiliencia. Resiliencia en el sentido de no estar tan expuesto, no estar tan vulnerable a shocks, por ejemplo, en los precios internacionales de la energía. Y esta visión en la que uno ve presente en planes nacionales de precisamente los grandes importadores de energía, que también son los grandes centros industriales del mundo, China, Japón, Alemania, etcétera. Es más una cuestión de seguridad energética, no tener que depender de la importación de combustibles. Entonces aquí se puede ver un gran centro, un complejo de paneles solares en China, y aquí un electrolizador de escala industrial enorme. Bien, ¿eso significa que tengamos que olvidarnos del hidrógeno verde en Costa Rica? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sí hay un espacio para el hidrógeno verde en Costa Rica, pero va en esa línea, no tanto de convertirse en una potencia exportadora de hidrógeno verde, sino más bien en la línea de seguridad energética y de otro tipo de seguridades que les voy a mencionar. Entonces, bueno, la seguridad energética, como les digo, que es no depender tanto de la importación de energía, eso brinda resiliencia. Costa Rica tiene seguridad eléctrica, se produce casi que toda la electricidad que consumimos se produce aquí, eso es gracias al trabajo visionario y titánico del ICE, pero no tenemos seguridad energética porque importamos un montón de combustibles fósiles. Costa Rica importa cerca de $1.000 millones anualmente en combustibles fósiles, y entonces el hidrógeno verde puede ser uno de varios factores que contribuyan a la seguridad energética y a la resiliencia de Costa Rica, pero hay que tener cuidado. ¿Para qué se usa la mayoría de esos combustibles que importa Costa Rica, sobre todo para el transporte? El problema con el transporte, y estamos hablando específicamente del transporte terrestre liviano, es que, bueno, por cuestiones de tiempo no voy a adentrarme mucho en esta gráfica, pero básicamente les resumo lo que quiere decir la gráfica. La gráfica lo que hace es un conteo de cuánta energía, perdón, cuánta eficiencia se va perdiendo si comparamos una electrificación directa, digamos, con baterías versus hidrógeno como combustible. Y al final lo que pasa es que si uno, digamos, compara el transporte eléctrico con baterías con el transporte de hidrógeno, es mucho más eficiente el transporte con baterías. Eso lo que quiere decir es que para el transporte terrestre liviano, la mejor opción va a ser la electrificación directa, digamos que esté
la electricidad directamente conectada a un tren, por ejemplo, o con baterías. O sea, sería extraordinario que el hidrógeno le gane en eficiencia a las baterías o la electrificación directa. Por lo tanto, para mí, un bus de hidrógeno como este Newty, que digamos, se ha hecho medio famoso, esto, digamos, realmente no es una cuestión de propaganda y no es realmente eficiente. Ahora bien, el hidrógeno verde sí podría servir en otros tipos de transporte que son difíciles de electrificar, y aquí estamos hablando de transporte terrestre pesado, transporte marítimo y transporte aéreo. Ahí sí puede ser útil. Pero claro, hace falta mucha investigación, mucho desarrollo, y también es importante explorar otras alternativas. Por ejemplo, los biocombustibles pueden ser una alternativa interesante también. Les recomiendo que lean lo que ha escrito el doctor Julio Mata, que también es profesor aquí en la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, un país como Brasil ha sacado grandes beneficios de los biocombustibles. Claro, los biocombustibles tienen sus problemas también. Y bueno, y otra opción también es disminuir el consumo de combustibles, y para eso se necesita entrarle duro al transporte colectivo y desincentivar el transporte individual. Y también les recomiendo que vean, hay varios videos del ingeniero Leonardo Castro, que es un experto en transporte. Bien, otro punto importante del hidrógeno verde, donde puede ayudar, es como fuente de seguridad alimentaria. Ustedes puede que se pregunten, bueno, ¿para qué el hidrógeno? ¿Qué tiene que ver eso con los alimentos? Bueno, resulta que seguridad alimentaria implica no solo producir localmente los alimentos, sino también todos los insumos que se necesitan para producir esos alimentos. Y Costa Rica actualmente, bueno, toda Centroamérica en realidad, importa los fertilizantes que consume. Y los precios de los fertilizantes se han disparado en los últimos meses. Y ven aquí, bueno, este es un récord histórico aquí a la izquierda de cuánto gasta Centroamérica importando fertilizantes. Gasta un montón. Y recientemente, eso es una noticia del semanario Universidad, los agricultores y el MAG han advertido que los precios de los fertilizantes han aumentado tanto que esto puede traer problemas serios. Bueno, los fertilizantes de nitrógeno específicamente se producen a partir del amoníaco, que se produce a partir del hidrógeno. Entonces, si pudiéramos producir aquí hidrógeno verde, se podría producir amoníaco y se podrían producir localmente los fertilizantes que necesitan los agricultores. Claro, eso requiere una gran inversión, pero el punto es que si tuviéramos acceso a hidrógeno verde, eso sería una opción interesante. Claro, hay otra alternativa, como les digo, aquí estoy tratando de poner varias alternativas, y esta que también se pueden usar fertilizantes orgánicos o agroecología, que bueno, está bien documentado, que tiene rendimientos un poco más bajos, pero que también bueno, puede ser hasta más sostenible que producir fertilizante a partir de hidrógeno. También se puede usar hidrógeno verde como fuente de seguridad tecnológica. O sea, el hidrógeno verde puede impulsar una industria química nacional descarbonizada para producir no solo fertilizantes, sino también acero descarbonizado, o sea, con una huella de carbono baja, combustibles, etc. Y eso nos daría una seguridad tecnológica en el sentido de que ya no tendríamos que importar estos materiales que se importan ahora. Y no es que tengamos que producir todo lo que consumimos acá, pero es que entre más sea lo que producimos aquí, sobre todo productos de alto valor añadido, entonces menos expuestos a los shocks internacionales. O sea, ahora está aumentando el precio de los combustibles, está aumentando el precio de los fertilizantes por situaciones que Costa Rica no puede controlar. Entonces eso, digamos, nos pone en una situación de vulnerabilidad que se podría evitar con una producción local de hidrógeno. Aunque, bueno, ya para ir terminando, porque creo que ya me pasé del tiempo, a mí me gusta mucho una visión que la compartió el doctor Julio Mata en un artículo de opinión reciente que sacó en el semanario Universidad. Y en realidad es una visión que tenía el doctor Orlando Bravo, quien es profesor emérito aquí en la Escuela de Química. Claro, es una visión de décadas atrás, pero bueno, la idea es que en un mundo descarbonizado se va a usar mucha electricidad, más electricidad de la que se usa ahora, porque entonces en el transporte ya no se va a usar combustibles fósiles, sino electricidad. En procesos industriales se van a sustituir los combustibles fósiles por electricidad.
Y entonces la idea que tenía don Orlando Bravo décadas atrás, a finales de los 70s, y que bueno, no se llevó a cabo al final por la crisis de la deuda externa en el 82, pero a finales de los 70 don Orlando Bravo tenía esta visión de la materialización de la electricidad como modelo de desarrollo de la industria química nacional. Es decir, ya que Costa Rica no cuenta con combustibles fósiles, que son la materia prima para muchos de los compuestos químicos y de los materiales que se producen, bueno, aprovechemos lo que sí tenemos, que es mucha electricidad, para producir, materiales químicos y compuestos a partir de la electricidad. Se puede usar electricidad, por ejemplo, para producir soda cáustica, hipoclorito de sodio, edulcorantes como sorbitol y, bueno, también, por supuesto, hidrógeno, amoníaco y fertilizantes y otras cosas también, acero, por ejemplo. Todos estos compuestos ahorita se importan a Costa Rica y entonces esa visión de la materialización de la electricidad podría ayudar mucho a aumentar la capacidad productiva nacional y también el valor agregado de las exportaciones. Entonces, ya para concluir, lo que me gustaría que se lleven a la casa es lo siguiente. Por un lado, que bueno, Costa Rica tiene amplias fuentes de electricidad de baja huella de carbono. Eso nos pone en una situación muy, muy favorable. No es cualquier país que tiene esas características. Y esas fuentes de electricidad con baja huella de carbono se pueden usar para sustentar una industria química descarbonizada. Y bueno, la industria química en el futuro, de aquí a unas décadas, va a ser descarbonizada. Eso nos va a dar mayor resiliencia en el sentido de que nos va a dar seguridad energética, alimentaria, tecnológica, etcétera, y también mayor valor agregado a las exportaciones para así salir de ese ciclo en el que están muchos países pobres, o casi que todos los países pobres, de exportar materiales con bajo valor añadido, productos con bajo valor añadido, y más bien importar productos con alto valor añadido, que bueno, nos pone en una situación muy vulnerable. Otro punto importante que espero que los haya convencido es que es improbable que exportar hidrógeno sea rentable, por lo menos que exportar mucho hidrógeno sea rentable. O sea, no creo que Costa Rica ni ningún otro país se convierta en una potencia exportadora de hidrógeno. La economía del hidrógeno va a ser cualitativamente diferente a la economía del petróleo, va a ser mucho más localizada. Un punto importante, porque hay gente en el país que ha hablado mucho del hidrógeno como combustible para transporte terrestre liviano, es que realmente para el transporte terrestre liviano, ahora, y parece que así va a ser en el futuro, la mejor opción es la electrificación directa o con baterías. O sea, a menos que se descubra, no sé, que las baterías de litio son la peor cosa para el ambiente o lo que sea, es muy improbable que se use hidrógeno como combustible para el transporte terrestre liviano. En eso van a estar las baterías o la electrificación directa en el caso de un tren. Y bueno, también es crucial no solo hablar de alternativas técnicas, ¿verdad? Como producción de hidrógeno verde, sino también alternativas no técnicas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, reducir el consumo de energía. Mucho de las emisiones de gases de efecto invernadero ocurren porque hay un consumo excesivo e innecesario de energía, sobre todo en los países ricos, y es crucial reducir ese consumo de energía, claro, sin que disminuya la calidad de vida, pero es posible hacerlo. Y si están interesados en eso, les recomiendo que lean sobre decrecimiento, degrowth en inglés. Hay un libro que salió hace relativamente poco de Jason Hickel, Morris Les, muy bueno. Y bueno, si quieren ver otras referencias, hace poco publiqué un artículo en el que hablo un poco de aspectos técnicos, químicos, también aspectos más políticos. Está aquí en Surcos Digital, la promesa del hidrógeno verde. Y bueno, al final también un disclaimer, como dice en inglés. Yo la verdad, bueno, no soy, mi campo de expertise no es el hidrógeno verde. Yo simplemente soy un químico que está al tanto de la literatura que ha salido últimamente y que me parece que ese tema es muy importante. Si quieren hablar con, y con investigadores que están trabajando o que han trabajado en hidrógeno verde y que están al tanto del estado del arte y así, los últimos avances en tecnologías de hidrógeno verde, les recomiendo que se comuniquen con el doctor Diego González, que trabaja aquí en la Escuela de Química y en el SELEC también, el ingeniero Alejandro Tristán, que trabaja en Alemania, y bueno, también el doctor Julio Mata, que no ha trabajado con hidrógeno verde, pero ha trabajado mucho con biocombustibles, biomateriales energéticos, etc. Entonces, con eso los dejo y podemos hablar y discutir más tarde. Bueno, me pasé el tiempo, pero muchas gracias.
Muchas gracias, Mauricio, por tu excelente presentación. Muy interesante. Le damos la palabra ahora entonces al ingeniero Fernando Lizana para que nos haga su exposición. Adelante, don Fernando. Sí, buenas noches ya a todos. Voy a compartir entonces la presentación. Nada más les pediría si me confirman si se ve y comenzamos. Perfecto, se ve muy bien. Ok. Entonces, bueno, le llamamos oportunidades y retos para Costa Rica. Bueno, tal vez un breve repaso ahí de, yo soy, mi formación es ingeniero en electrónica del tecnológico. Más bien en nuestro departamento hemos trabajado con don Julio Mata en, en temas más de biomasa y con hidrógeno. Hemos trabajado con doña Greta Valle y una colega de Mauricio que ahorita hizo la presentación. Yo saqué una maestría en energías renovables en la Universidad de Zaragoza y en el 2007-2008 y ahí tuve la oportunidad de estudiar el tema del hidrógeno y conocer la fundación de hidrógeno de Aragón que tienen ellos y que estaban experimentando en esa etapa en esa época, digo, que todavía no se vislumbraba que llegara a ser rentable o competitivo o que se aplicara a gran escala el hidrógeno. Y bueno, tengo un posgrado en investigación y desarrollo y he trabajado 20 años en el ICE, principalmente en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Gerencia de Electricidad. Y hace 2 años ya me trasladé a la Unidad de Sostenibilidad e Innovación de la Gerencia General. Les quería hacer un breve repaso muy rápido de la experiencia que tenemos en el ICE en el tema de hidrógeno. El primer hito sería que en 1994 se inauguró la planta geotérmica Miravalles, en la cual se utiliza hidrógeno para el sistema de enfriamiento de los generadores. Entonces, en esa época el hidrógeno se lo comprábamos a la empresa Praxair. Entonces, bueno, éramos consumidores de hidrógeno, somos todavía, ¿no? En el 2003, cuando ya había entrado a ICE, en el departamento de I+D empezamos un esfuerzo de vigilancia tecnológica, porque como mencionaba Mauricio, el tema ha estado siempre en agenda, digamos, pero por lo menos desde que yo estaba en la universidad siempre se decía, bueno, se hacía un chiste de que el hidrógeno siempre estaba 20 años adelante, pasaban esos 20 años y siempre sigue estando 20 años adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, este esfuerzo fue muy preliminar. En el 2006 ya hicimos algo más de mayor ambición. Se contrató una consultoría de producción de hidrógeno con un experto internacional, Giuseppe Spasafumo, y Carlos Roldán, que trabaja en el tecnológico en varios lugares, y esa consultoría se enfocó más en ver el potencial de producción de hidrógeno en el país a partir de todas las fuentes, desde hidrocarburos hasta biomasa, electrólisis, pero claro, en ese momento todavía estaba muy lejos de ser aplicable, ¿verdad? Con la UCR hemos colaborado bastante en el tema de hidrógeno, con la Escuela de Química, con el CELEC, principalmente con tesis, digamos, o prácticas universitarias en temas de reformado de etanol, que es la producción de hidrógeno a partir de etanol y electrólisis. Y en 2010 ya nos independizamos en el tema de hidrógeno para Miravalles. Compramos un sistema de producción de hidrógeno. Entonces ahora somos productores de hidrógeno, claro, a muy pequeña escala. Aunque bueno, el sistema que tenemos nosotros es prácticamente idéntico al que tiene Adastra Rocket. Entonces, digamos que somos productores al mismo nivel. Y en 2017 hicimos unas pruebas de co-combustión de hidrógeno en un vehículo diésel. Y bueno, ahí comprobamos el aumento en la eficiencia, en el torque del motor. Co-combustión, aclaro, es la combustión combinada de hidrógeno con diésel, ¿verdad? Y bueno, en el 2019, que ya el tema tomó auge a nivel nacional y mundial, firmamos cartas de entendimiento con Siemens y Astra Rocket. Y ahora sí, ¿por qué es que tomó auge el tema ahorita, el tema del hidrógeno? Entonces, como mencionaba Mauricio, ¿verdad? Cambio climático. El año pasado, las inundaciones de China, según la Organización Meteorológica Mundial, las inundaciones que hubo en junio
superaron todos los pronósticos, todos los modelos de pronósticos meteorológicos para extremos. Entonces, inclusive a partir del año pasado, la Organización Meteorológica Mundial reafirmó la necesidad de actualizar los modelos de pronóstico, y sobre todo para dimensionar el impacto de los eventos extremos. Que en China, bueno, en este caso hubo afectación a varias plantas hidroeléctricas, inclusive, varias represas hidroeléctricas. En Texas hubo gente que murió congelada adentro de sus casas, digamos. La gente tenía que quemar los muebles, la ropa para calentarse. O sea, y después las olas de calor que hubo en el norte de Estados Unidos, el sur, bueno, todo el oeste de Canadá, prácticamente hizo que se frieran al aire libre millones de moluscos, digamos, aparte de las muertes humanas que hubo. El año pasado se dispararon las búsquedas, al menos en Estados Unidos, en Google, de cómo sobrevivir al cambio climático. O sea, cada vez más gente, de hecho ya cada vez hay menos gente que cuestiona el cambio climático, que yo todavía conozco gente que lo cuestiona, y más bien ya estamos en un punto donde ya los efectos, la cantidad de muertes por año ya han venido aumentando y ya es una realidad que tenemos que enfrentar. Entonces, bueno, ese es el principal motivo por el cual a nivel mundial se está planteando el hidrógeno como la única alternativa que tenemos para avanzar en la descarbonización profunda de la economía, en sectores donde son difíciles de electrificar. Y desde mi punto de vista, el segundo, y tal vez el que más, la segunda razón por la que el tema cobró auge, fue que en 2019 ya China lanzó su primera versión de estrategia, porque la actualizaron el año pasado. Y claro, porque Alemania, Canadá, Japón llevan décadas trabajando este tema, inclusive en Canadá hasta lo habían, abandonaron el proyecto que tenían de un recorrido de buses de hidrógeno. En Japón sí lo han mantenido, pero invirtiéndole un montón de dinero. Tienen sistemas de celdas de combustible para producir electricidad en hogares. Pero quien de verdad inclinó la balanza fue China. Cuando ya China dijo, ok, vamos por el hidrógeno, el resto del mundo dijo, ok, vamos por el hidrógeno. Y claro, China ahora es la potencia económica e industrial del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso desde mi punto de vista es lo que inclinó la balanza. Ahora, un poco de contexto, muchas de estas cosas las voy a pasar rápido porque ya las mencionó Mauricio. El poder calórico. Esto, cuando uno compara el poder calórico por unidad de masa, cada kilo de hidrógeno tiene 120.000 kilojulios de energía. Entonces, si lo comparamos contra el gas licuado de petróleo, el diésel, el búnker o inclusive el aceite de palma, que también se puede utilizar como combustible, claro, el hidrógeno se ve muy bien, ¿verdad? Pero este es un detalle, ¿verdad? Si lo que queremos es promover el uso de hidrógeno como combustible, mostramos este gráfico. Pero hay que tomar en cuenta la densidad, ¿verdad? Porque ya para aplicaciones industriales tenemos que ver cómo lo vamos a comprimir, cómo lo vamos a transportar. Entonces, ahora sí ya cambia totalmente, ¿verdad? La densidad del hidrógeno gaseoso es demasiado baja, es el elemento menos denso del universo. Entonces, el hidrógeno gaseoso a 700 bar, que es la presión que utilizan los vehículos Toyota Mirai, que tiene Astra Rocket, bueno, que trajo Purdy Motor y que se operan en Guanacaste, funcionan a esa presión que es altísima, digamos. Entonces, y como ven, bueno, aún así la densidad es muy baja. El hidrógeno líquido, aún así, a pesar de ser licuado, tiene también muy baja densidad. Entonces, ¿eso qué produce? Que ahora sí, volvemos a ver el gráfico del poder calórico, pero ya no con respecto a la masa. Ya no estamos viendo qué poder calórico tiene un kilo de hidrógeno, sino que vamos a ver qué poder calórico tiene un litro de hidrógeno contra un litro de otros combustibles. Y ahí el gráfico cambia totalmente. Un litro de hidrógeno gaseoso a alta presión, como ven, tiene una cantidad de energía bajísima.
Igual, hasta el mismo hidrógeno líquido tiene una densidad energética muy, muy baja por unidad de volumen, cuando lo comparamos con el gas natural, aceite, diésel o búnker. Y otro aspecto que hay que considerar, ¿verdad?, es la temperatura de almacenamiento del hidrógeno líquido. Para poder mantenerlo en esas condiciones necesitamos mantenerlo a temperaturas criogénicas, menos 253 grados. Eso implica que para tener un tanque de almacenamiento de hidrógeno líquido necesito invertir el 30% o más de la energía que tiene el hidrógeno para comprimirlo y licuarlo. Inclusive estos almacenamientos no se utilizan por largos periodos porque se va evaporando el hidrógeno a lo interno del gas, del tanque, perdón. Tengo que irlo venteando, se llama, liberándolo a la atmósfera, y eso, claro, con el tiempo voy perdiendo todo el hidrógeno que tengo ahí almacenado. Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta. De hecho, para temas de almacenamiento no se está planteando hidrógeno líquido, ¿verdad?, sino utilizar combustibles sintéticos, amoníaco, metanol. Transporte de hidrógeno. Este es un camión de transporte de hidrógeno, un tube trailer, que aquí Praxair tuvo uno un tiempo, ya no está en el país. Un camión de estos, un trailer de estos, transporta únicamente 300 kilos de hidrógeno. O sea, imagínense que un pick-up puede transportar más del doble de ese peso, digamos, de cualquier otro material. Entonces, es muy caro, como decía Mauricio, ¿verdad?, transportarlo, el hidrógeno. Este es un camión de transporte de hidrógeno líquido. Entonces, claro, como ya vimos, es muy caro la cantidad de energía que tengo que utilizar para licuarlo. Y ese camión transporta solo 4,5 toneladas. A diferencia de un camión, digamos, de otros productos que en un tráiler puedo transportar hasta 24 toneladas. Entonces, las características del hidrógeno hacen que sea muy caro almacenarlo y transportarlo. Entonces, bueno, eso implica que el mercado energético no va a ser igual al de los combustibles fósiles. Con respecto a tecnología, ahí sí podemos decir que la tecnología de producción, trasiego, almacenamiento de hidrógeno está madura. Ya existen muchas industrias, zonas industriales donde se produce, se utiliza el hidrógeno. En la planta, en la refinería de Recope había un sistema, bueno, cuando funcionaba, había un reformador, de hecho, para producir hidrógeno, para utilizarlo para producir productos más livianos. En pueblos industriales de Houston, por ejemplo, donde hay, digamos, de tuberías de transporte de hidrógeno en toda la zona petrolera. Entonces, bueno, es una tecnología madura. Esta foto que les pongo es un electrolizador que sacó Siemens. El electrolizador es para producir hidrógeno con electricidad, ¿verdad? Este equipo ya empezó a comercializarlo recién en 2020 y ya a costos competitivos, como vamos a ver más adelante. Motores de hidrógeno existen también. Esto es uno de Anglo American Corporation. Inclusive ya hay empresas que no producían, y con quienes estábamos hablando en 2019, que no producían motores, como por ejemplo la empresa MAN, que es la que nos vendió los motores de gran escala que utilizamos en nuestra planta térmica Garavito. Y ya este año, más bien ellos nos están buscando diciéndonos que si ya tienen dentro de sus planes de desarrollo motores de hidrógeno, de metanol y de amoníaco. Porque el desarrollo de la industria del hidrógeno en 2020-2021 ha sido explosivo, por decirlo algo moderado, porque ha sido increíble la cantidad de inversiones que se han disparado a nivel mundial. Y bueno, está la tecnología de celdas de combustible, que esa es a la que se apuesta, porque es la que nos permitiría producir hidrógeno por medios electroquímicos, producir electricidad a partir del hidrógeno, con una muy alta eficiencia, pero esas sí todavía no son tan competitivas. Eso hace que un vehículo como el Toyota Mirai ahorita salga demasiado caro. Entonces se prevé que ya a mediados de esta década o finales de esta década ya sean competitivas. Con respecto a los mercados, bueno, ya lo mencionó Mauricio, ¿verdad? La industria de metanol, amoníaco, acero, son consumidores de hidrógeno. A nivel mundial se utilizan 70 millones de toneladas de hidrógeno para estas industrias. Entonces, ese es el mercado actual.
A partir de la publicación desde el 2019 en adelante de estrategias nacionales de producción de hidrógeno, es que se genera toda esta dinámica de valorar oportunidades de producción y comercialización, exportación de hidrógeno. Por ejemplo, Alemania, dentro de su estrategia, analizaron todo el hidrógeno que van a necesitar para descarbonizar su economía. Y por la cantidad de inversiones y por la disponibilidad de energía renovable que hay en el país, ellos determinaron que no pueden ser autosuficientes. Entonces, la electricidad requerida para producir el hidrógeno que ellos van a necesitar son 26 gigawatts. Para que se den una idea, nosotros, todo nuestro sistema eléctrico tiene alrededor de 3,5 gigawatts. O sea, para nosotros, si nosotros fuéramos a producir hidrógeno para Alemania, sería un mercado infinito. Y de hecho, Alemania fue quien apoyó a Chile para desarrollar su estrategia nacional de hidrógeno, porque Alemania necesita buscar socios que produzcan el hidrógeno que ellos no van a poder producir por no ser autosuficientes. Más bien, por ahí hemos tratado bueno, con las Agencia de Cooperación Alemana de Costa Rica y la Cámara de Comercio alemano-costarricense, se ha tratado de ver si pueden considerar a Costa Rica también, porque a Chile le dieron un apoyo muy grande para definir toda la normativa que tienen que generar y bueno, es un apoyo que no nos haría mal, digamos. Aunque Alemania nos apoyó muchísimo más bien en la parte de transporte eléctrico. Inclusive en una gira que hicimos en el 2020 a Alemania, ellos nos dijeron que justamente ellos lo que andan buscando son países que tengan las características de Costa Rica para comprarle el hidrógeno, y nos aseguraron varios potenciales compradores que todo el hidrógeno que Costa Rica produjera no lo comprarían, porque ellos buscan hidrógeno que sea verde, ¿verdad? Producido con energías renovables, y que además esa producción no implique que en el país se disminuya la disponibilidad de energía renovable para sus necesidades internas. Entonces, Costa Rica tiene esas características. Y otro requisito muy importante es que el agua que se utilice para producir ese hidrógeno no implique que disminuya la disponibilidad de agua para las necesidades del país. Entonces, Costa Rica tiene esas características, a diferencia de Chile, digamos, que están produciendo o pretenden producir el hidrógeno en el desierto de Atacama con energía solar muy barata, pero donde, claro, encontrar agua no es tan fácil, o es caro, ¿verdad?, conseguir el agua. Bélgica también se declaró como importador neto de hidrógeno. Japón está pagando $6 el kilo de hidrógeno, que como ahora vamos a ver es un precio bastante elevado. Entonces, oportunidades de exportación sí hay, pero es principalmente no, o sea, tiene razón lo que decía Mauricio en que no tiene mucho sentido si uno compara la densidad energética, pero al ser la única alternativa de descarbonización y al no poder ser autosuficientes, los países, principalmente las potencias industriales del mundo, es que se abre esta oportunidad de un trasiego energético. Con respecto a los costos, actualmente el kilo en los países donde hay gas natural, el kilo de hidrógeno gris, o sea, el hidrógeno producido a partir de gas natural, cuesta $1 el kilo aproximadamente. Entonces, la meta a la que se aspira a llegar con hidrógeno verde, o sea, producido con electrólisis, con energías renovables, es $2, porque poder competir contra el gas natural para producir hidrógeno es casi, bueno, es muy difícil. Entonces, no digamos que imposible, pero sí muy difícil. Entonces, ahorita vamos a ver unos gráficos sobre eso. Sí quería recalcar que hay dos factores que son determinantes o los principales componentes del costo final del hidrógeno. El primero, el principal, es el costo de la electricidad. Entonces, ahí el problema es que hasta hace algunos años la electricidad más barata que se podía producir era la producida a partir de energía nuclear, de carbón o de gas natural. Por eso es que todo el mundo, excepto Costa Rica y unos pocos países adicionales, producen su electricidad principalmente con carbón o con gas natural, porque es lo más barato.
Y por eso es que algunos sectores de nuestro país presionan, digamos, porque importemos gas natural, porque claro, eso nos ayudaría a mejorar la competitividad. Se requieren valores de alrededor de 2 centavos de dólar por kilowatt hora, que eso es extremadamente bajo. De hecho, producción a partir de carbón, que es de las más baratas, ronda los 4 centavos de dólar. La ventaja es que la energía solar experimentó y la energía eólica han experimentado en los últimos años una reducción tan drástica de costos que actualmente ya hay ya la forma más barata de producir electricidad es la energía solar. El problema es el segundo factor, el factor de planta. Factor de planta significa del 100% de horas de un año, ¿cuántas horas va a entregar electricidad mi planta de generación? Es decir, o sea, yo tengo una planta hidroeléctrica, pero como ustedes saben, en verano, bueno, en la estación seca no tenemos mucho caudal en nuestros ríos. Entonces, las plantas en la estación seca no producen al 100% de su capacidad y eso hace que durante el año no entreguen toda la energía que podrían. Eso hace que también la electricidad que producen esas plantas sea más cara, ¿verdad? Porque tuve que invertir en construir una planta y no la estoy aprovechando al 100%. Con energía solar eso es inevitable, porque no hay sol durante la noche. De hecho, el máximo factor de planta que se puede alcanzar con una planta solar es el 20%, a menos que le metamos almacenamiento y ya ahí sí se me disparan los costos, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es una ventaja, como vamos a ver más adelante. La energía solar, entonces, a pesar de ser muy barata, tiene este problema, ¿verdad? Que si la voy a usar para producir hidrógeno, voy a montar toda una planta de producción de hidrógeno y solo la voy a usar la quinta parte del tiempo que podría utilizarla. Entonces, se necesita un respaldo de energía renovable, como podemos tener en Costa Rica, y de hecho la energía, la tarifa eléctrica durante la noche es la más baja que tenemos. Entonces, es una ventaja que no tiene Chile, que no tiene Australia, que solo muy pocos países en el mundo, como Paraguay, Islandia, nosotros tenemos, ¿verdad? Estos son números de Costa Rica. Digamos, esto es lo que costaría producir hidrógeno. Digamos, estos son los colones de cada megajulio de hidrógeno si utilizáramos la planta hidroeléctrica Corobicí, que son 3 plantas en cascadas, Arenal, Corobicí y San Millán. Corobicí es nuestra planta hidroeléctrica que tiene los costos de generación más bajos. De hecho, tiene costos más bajos que los que se pueden producir con energía solar en el desierto de Atacama, porque es una planta que ya está amortizada. Entonces, si nosotros, cosa que no es viable ahorita por no podemos quitar esa planta del sistema eléctrico nacional y dedicarla a producir hidrógeno, pero bueno, son variables que tenemos que valorar. Y nosotros podríamos producir hidrógeno más barato que el diésel con esa planta. Inclusive con energía solar, que es no sé si ven mi mouse, pero aquí estoy señalando la columna del centro, es hidrógeno producido con energía solar en Costa Rica, que ronda los 4 centavos de dólares por kilowatt hora. Este hidrógeno costaría menos que el diésel, digamos. Entonces, sí tenemos como ven oportunidades de aplicaciones del hidrógeno que ya son competitivas el día de hoy. Entonces, bueno, eso es parte del contexto. Ahora sí, casos de uso, veámoslo rápido porque ya queda poco tiempo. Ok, industria, como mencionó Mauricio, ¿verdad? La industria que ya consume hidrógeno gris se puede descarbonizar con hidrógeno verde, ¿verdad? El transporte, ya hay este vehículo, de hecho, es un vehículo que utiliza una tecnología que maduró una empresa en Inglaterra, que ya la contactamos, por cierto, con la gente por Motor. Ellos tienen una tecnología para ponerle un sistema de hidrógeno a camiones diésel. Entonces, usan una tecnología de combustión combinada y reducen hasta un 30% del diésel del camión. Entonces, este tipo de tecnologías se pueden utilizar para ir metiendo el hidrógeno poco a poco, ir desarrollando la infraestructura de producción y trasiego, dispensado de hidrógeno,
y todavía sin incurrir en costos muy elevados en los camiones. A futuro sí se espera, digamos, ya Purdy Motor ya hizo una prueba el año pasado con un Toyota Yaris que le incorporaron un motor de combustión de hidrógeno y su Toyota Mirai lo que utiliza es una celda de combustible. Entonces es un vehículo eléctrico, pero que produce la electricidad a bordo con hidrógeno. Sí recalco que efectivamente, como dice Mauricio, el nicho que se ve para el hidrógeno en transporte es para transporte pesado, ¿verdad? Para camiones o buses de largo recorrido, porque para vehículos todos los escenarios que se han analizado ven que las baterías son las que van a prevalecer, o sea, los vehículos eléctricos de baterías. Otro caso son hornos industriales, hornos de alta temperatura, que actualmente en el mundo se utiliza gas natural. En Costa Rica, como no tenemos gas natural, utilizamos búnker. Ya hay en Toyota, justamente sustituyeron el gas natural que usaban en alguno de sus hornos en Japón por hidrógeno, y también en una industria siderúrgica en Alemania. Otra opción es que con el hidrógeno podemos alcanzar el 100% de descarbonización de nuestra matriz eléctrica, porque ahorita llegamos de un poco más del 98%. Entonces, ese 2% que es muy difícil de descarbonizar, lo podemos hacer a partir del cambio de nuestros motores, que como les dije, ya hemos hablado con el fabricante, MAN. Ya el 2020 se votó el primer buque de transporte de hidrógeno para el proyecto que desarrollaron en conjunto Japón y Australia. Australia es el productor de hidrógeno, Japón el comprador. Inclusive también la parte de combustibles sintéticos. El amoníaco se puede usar como combustible, el metanol u otros tipos de combustible. Entonces, todos esos son los casos de uso que se prevén para el hidrógeno. Ahora, ¿por qué Costa Rica es uno de los países donde todos los ojos del mundo están puestos sobre Costa Rica? Porque allí cada semana nos llegan inversionistas con proyectos para los cuales no tenemos capacidad por el gran tamaño que esperan producir hidrógeno. Es porque tenemos una matriz eléctrica renovable que a nosotros nos parece fácil, pero si vemos la matriz eléctrica de Alemania, otra vez, y pongo de referencia a Alemania porque ha invertido muchísimo en descarbonizar su matriz eléctrica y van a mitad de camino. Como ven, ellos tienen solo el 50% de su electricidad producida con energía renovable. Todo el resto lo producen con carbón o con gas natural o energía nuclear. Y así peor está Estados Unidos, peor está China, o sea, y la inversión requerida para descarbonizar la matriz eléctrica de esas potencias industriales es exorbitante. Entonces, por eso es que ellos no pueden ser autosuficientes en la producción de hidrógeno, porque ni siquiera son autosuficientes, en la producción de hidrógeno verde, porque ni siquiera son autosuficientes en la producción eléctrica propia, digamos. Entonces, es por esa razón que hay una oportunidad de negocios para los países como Costa Rica, que sí tenemos esta matriz eléctrica, que es, como ven, el térmico es menos del 1%, bueno, menos del 2% en los últimos 7 años. Además, tenemos disponibilidad de agua, ¿verdad? Y como ustedes saben, ¿verdad? Y además, a lo interno, en nuestro mercado eléctrico no tenemos gas natural, que yo sé que para el sector industrial eso no es positivo, porque implica que sus costos de producción son más elevados que otros mercados, pero eso hace que el hidrógeno sí pueda competir en aplicaciones que en otros países no necesariamente son competitivas. Ahora, bueno, escenarios futuros y retos asociados. Primero, disponibilidad de energía renovable. La energía requerida, si quisiéramos descarbonizar el transporte pesado de Costa Rica con hidrógeno, tendríamos que consumir 8,2 terawatts hora de energía. Toda la producción eléctrica actual son 11,3 terawatts. O sea, casi que tendríamos que dedicar toda la producción eléctrica del país para producir hidrógeno solo para alimentar a los camiones de carga pesada. O sea, o si no, duplicar la capacidad instalada del país para lograr ese objetivo. Y como ven, eso no sería fácil, digamos, no tendríamos ni los recursos financieros ni el tiempo, digamos, para hacer eso.
Entonces, y bueno, inclusive los recursos energéticos renovables no son infinitos, como todos sabemos. La razón por la que nosotros tenemos una matriz eléctrica descarbonizada es porque tenemos un sistema de planificación que ve 20 años adelante y que con mucho cuidado vamos tratando de explotar los recursos que tenemos, ¿verdad? Y inclusive ya recursos como el hidroeléctrico, que todavía queda mucho potencial en el país. ¿Dónde es que está el hidro? Bueno, quedan 7, 8 gigas. Hay mucho de eso que ya no es viable explotar porque ya en Pacuare a la gente del ICE nos sacaron a balazos. Entonces también es claro que no es fácil, o sea, tenemos que cuidar y definir muy bien qué vamos a hacer con nuestros recursos energéticos renovables, ¿verdad? ¿Para qué los vamos a usar? ¿Para exportar o para satisfacer nuestras necesidades internas? Lo otro es que la energía solar y eólica, para integrarlas a un sistema eléctrico, no es algo trivial. De hecho, esta tubería es la tubería de alta presión de Arenal. Por esa tubería pasan 100 metros cúbicos de agua por segundo y cada metro cúbico pesa una tonelada. Entonces imagínense que por esa tubería un vehículo, un automóvil pesa alrededor de una tonelada. Entonces imagínense estar frente a una tubería por la que pasan 100 vehículos por segundo. Entonces, arrancar o apagar una planta hidroeléctrica requiere a veces horas, digamos, porque yo no puedo simplemente cerrar la válvula y que ya deje de circular agua por esa tubería porque explota la planta, y como de hecho pasó en una planta hidroeléctrica en Rusia. Eso implica que si yo voy a sustituir un 10% de la energía eléctrica que consumimos en el país por energía solar, en la tarde donde se va la energía solar, voy a tener que arrancar un montón de plantas para sustituir esa energía, y eso no se puede hacer fácilmente. Es un reto técnico que de hecho ha generado muchos problemas en zonas como California o zonas donde han integrado mucha energía solar. Entonces, eso es un Fernando, punto. disculpe, tal vez vamos redondeando su presentación ahí, porque Ok, si nos hemos pasado un poquitito del tiempo. sí, entonces, bueno, el primer ese reto, entonces, es que a pesar de que la energía renovable solar y eólica sí son ampliamente disponibles, no los podemos integrar fácilmente al sistema eléctrico. El otro reto es que el desarrollo de la infraestructura de producción, trasiego, almacenamiento, dispensado de hidrógeno, en Costa Rica no tenemos todavía claro cómo lo vamos a desarrollar. Esto es un ejemplo de una planificación que hizo la empresa Gasunie para Holanda, y que, como ven, ellos ya tienen una infraestructura en la que se pueden basar. Y además hay otro problema con el sistema eléctrico, que es que hay una disrupción que ha provocado lo que se ha llamado la espiral de la muerte, que es que la energía solar y el almacenamiento han venido bajando de costos, y eso hace que algunos clientes ya puedan autoabastecerse de electricidad, lo cual hace que las empresas eléctricas disminuyan sus ventas y tengan que subir la tarifa, con lo cual más clientes se desconectan de la red. Entonces, hay una transición que hay que diseñarla y que en ningún lugar del mundo todavía está claro cómo hacerlo. Y países como Costa Rica, más bien tenemos el reto antes que otros países, donde más bien la integración de energía solar les ayuda a descarbonizar sus matrices eléctricas. Entonces, bueno, finalmente, ya la última filmina, el reto que tenemos como país es que tenemos que formular una estrategia, pero como vieron, no es algo trivial, porque las entradas a la ecuación que tenemos que resolver son, bueno, tenemos que evolucionar nuestro sistema eléctrico, que eso probablemente nos toque liderarlo a nivel mundial, por el punto de descarbonización en el que está nuestro sistema. Tenemos que resolver la integración de energía renovable variable, o sea, la energía solar y eólica que no las puedo almacenar, como la energía hidroeléctrica, por ejemplo. La disponibilidad de recursos energéticos, porque podríamos desarrollar un montón de plantas para exportar el hidrógeno, pero después nos quedamos sin hidrógeno para las necesidades internas, ¿verdad? Y además tenemos que ver cómo vamos a desarrollar la infraestructura para producción, trasiego, almacenamiento de hidrógeno, que no va a ser, va a requerir un nivel de inversión muy elevado, y que
requiere, es el problema del huevo o la gallina, ¿verdad? Yo no me voy a comprar un camión de hidrógeno si no hay estaciones de dispensado de hidrógeno en todos los sitios donde tengo que ir, y nadie va a invertir en construir esa infraestructura si no hay una flota de camiones de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, es un problema que hay que resolver. Y claro, la salida va a ser un plan de desarrollo que bueno, ya el MINAE está construyéndolo. Esperamos que en el segundo semestre sea publicado, y también en el ICE se está trabajando una estrategia ya específica desde la parte eléctrica. Y bueno, ahí les queda mi correo electrónico. Y con mucho gusto podemos seguir conversando el tema. Disculpen que me haya pasado, pero estos temas son bonitos de conversar, ¿no? Muchísimas gracias, don Fernando. Muy interesante su exposición y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Si gusta, deja de compartir su pantalla. Y entonces vamos a pasar ahora a las preguntas y comentarios que han hecho las personas que han participado en el chat. Diego Josué Solera Orozco dice lo siguiente: electrificación directa, no me gusta mucho la idea. Podríamos intentar pensar en transformar la flota vehicular existente a hidrógeno, con tecnologías similares a lo existente con GLP. Podría ser mucho más rentable para los usuarios y muchísimo más ambientalmente amigable que cambiar los vehículos ya existentes por otros nuevos eléctricos. Hemos pensado en algo así. Queda esa pregunta planteada. Voy a leer otro comentario. Joybeth Brown Donaldson nos comenta: sería importante recalcar que aunque Costa Rica tiene fuentes de electricidad de baja huella de carbono, no debería dar pie para que empresas o monopolios de hidroeléctricas continúen expandiéndose. Si quieren, dejamos esas dos primeras intervenciones. Hay algunas más, por si Mauricio o Fernando quieren referirse a ellas. No sé quién quisiera. Yo puedo referirme a la primera. Perfecto, adelante. La de Diego. Vamos a ver, yo no estoy casado con los carros eléctricos de baterías, o sea, no me parece que los carros eléctricos de baterías sean perfectos. De hecho, los metales de las baterías son contaminantes, y además la extracción de esos metales tiene una huella de carbono asociada. Pero yo me guío por la evidencia que tengo a mano, y si nos guiamos, por ejemplo, por la cantidad de carros de baterías que hay en el mercado versus carros de hidrógeno, no hay comparación. Hay muchísimos más carros de baterías que carros de hidrógeno, y eso no es casual, digamos. Además, voy a compartir aquí la pantalla porque aquí fui un poco rápido, pero se ha calculado de forma bastante... Uy, ¿están viendo la pantalla? Sí. Se ha calculado, es que aquí fui un poco rápido, pero se ha calculado de forma bastante detallada la eficiencia, digamos, de la electrificación directa, que es la que está aquí a la izquierda, con baterías, digamos. Entonces aquí se pueden ver todos los procesos, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la carga, etc. Y bueno, ahorita la eficiencia del transporte eléctrico con baterías está más o menos en 77%. La eficiencia de un vehículo de hidrógeno es mucho más baja, ¿verdad? Y es sobre todo, bueno, la electrólisis, ahí ya se pierde bastante energía, y también se va perdiendo en el transporte, el almacenamiento, etc. Pero bueno, eso digamos, ahorita es posible que en el futuro, a mí me parece que es improbable, pero es posible que en el futuro, digamos, sea más rentable o más eficiente o ecológicamente más sostenible transporte terrestre liviano con hidrógeno que con baterías. Y si ese fuera el caso, pues nos pasamos al hidrógeno. Nada más que ahorita me parece, por la evidencia, que ese no es el caso. Y en última instancia, y yo creo que es lo más importante, en última instancia yo no creo que la solución sostenible ecológicamente sean los carros individuales, ni los de batería, ni los de hidrógeno. Lo que realmente es sostenible es colectivizar el transporte e incentivar el transporte no motorizado, el de las bicis. O sea, en última instancia, no podemos vivir en una sociedad que se basa en los carros individuales. Tenemos que vivir en una sociedad que se basa en el transporte público. Gracias, Mauricio. Yo sí quisiera agregar en ese tema. Sí, claro, adelante, Fernando. Que al día de hoy,
los vehículos eléctricos en Costa Rica, le llaman el costo total de propiedad. Bueno, es que el término es en inglés, pero más o menos así la traducción. Ya hay algunos casos donde es más barato, digamos, porque uno salía en estos días que uno se ahorra hasta 2 millones de colones, porque el combustible, la electricidad sale como una cuarta parte de lo que me sale la gasolina o el diésel en un vehículo eléctrico. Los vehículos de hidrógeno, primero, no hay hidrógeno disponible porque, como hemos visto, producirlo, almacenarlo, transportarlo, la disposición, al día de hoy, bueno, es técnicamente difícil y es caro, porque los ejemplos que puse donde era competitivo no son viables por el mercado energético nuestro, porque yo no puedo sacar la planta hidroeléctrica y utilizar el costo de producción de esa planta. Si yo le voy a vender electricidad a cualquier persona en Costa Rica, tengo que utilizar las tarifas de ARECEP, y ahí ya es otra cosa. Y ahí estamos hablando de que estamos pagando no solo el costo de la planta de generación, sino las redes de transmisión, las redes de distribución y las plantas baratas, las plantas caras. Entonces ya esa electricidad ya no me permite producir hidrógeno competitivo. Y además, al día de hoy, en Costa Rica nadie se puede comprar un vehículo de hidrógeno, porque Por Motor todavía no los está trayendo, salvo los 3 Toyota Mirai que operan en Guanacaste, porque no son competitivos. Aparte de que no hay, solo hay una estación de recarga, que por cierto es la única que hay en toda Latinoamérica, lo cual nos ha puesto en el mapa mundial. Pero yo no puedo viajar por Costa Rica, digamos. Y si en los escenarios se hizo una consultoría que me consultó el MINAE para comparar escenarios futuros de vehículos eléctricos y vehículos de hidrógeno, y en ningún caso futuro se encontró escenarios donde los vehículos livianos fueran más competitivos que los de baterías. Sí, los camiones y los buses de largo recorrido. Entonces, ahí es donde tiene sentido, digamos, el proyecto demostrativo de este bus Newty de Adastral Rocket, porque para un bus de largo recorrido, la batería implicaría la cuarta parte del tamaño del bus y duraría días en cargarse, digamos. Igual un camión requeriría el 25% de la capacidad de carga del camión. Entonces, haría que el transporte de ese camión sea carísimo y no sería viable la operación por el tiempo requerido para cargar la batería. Hay que ver qué nos trae el futuro en desarrollo tecnológico, pero los escenarios actuales sí le dan ese nicho al hidrógeno para transporte pesado y usos de largo recorrido. Muchas gracias. Antes de colocar el comentario, pregunta de Carla Solano, quisiera unir 2 preguntas que efectuó Joybeth Brown porque tienen relación. La primera dice, es un comentario. Sería importante recalcar que aunque Costa Rica tiene fuentes de electricidad de baja huella de carbono, no debería dar pie para que empresas monopolios de hidroeléctricas continúen expandiéndose. Y luego comenta ella misma, es necesario, o más bien pregunta, ¿es necesario que haya inversión de empresas extranjeras como Cadelco, empresa australiana, para que la industria del hidrógeno verde funcione aquí en Costa Rica? ¿Por qué el ICE, si el ICE tiene suficientes hidroeléctricas para realizarlo, por qué no hacerlo desde la institucionalidad pública? Es una pregunta que tiene un carácter político, digamos, y no sé si Fernando quisiera referirse a eso, es decir, hasta dónde el país tiene que hacer estas alianzas internacionales con empresas privadas y no puede desarrollarlo desde su propia institucionalidad pública del ICE. Sí se puede desarrollar desde la institucionalidad pública. El problema de estas empresas es que no es Cadelco. Ya han llegado 4 y siguen llegando. O sea, hay una exagerada cantidad las embajadas nos están contactando, inversionistas de Estados Unidos, de España, de Australia, porque como Costa Rica está en el ojo del mundo, digamos, por nuestra economía más descarbonizada que el resto del mundo, vienen estos grandes inversionistas a ver si pueden producir hidrógeno. Pero justamente lo que está trabajando ahorita en la Gerencia de Electricidad del ICE es definiendo qué porcentaje de energía renovable podemos destinar para atender a estos inversionistas, porque como vieron, o sea, ni siquiera si dedicáramos la electricidad solo para el nicho de transporte pesado, tendríamos que dedicar toda nuestra producción eléctrica solo a eso. Entonces, es una decisión que el país tiene que tomar, ¿verdad?
Si tuviéramos fuéramos una empresa privada, probablemente ya estaríamos firmando algún contrato para empezar a desarrollar porque serían ventas, ¿verdad? Pero como institución pública tenemos que cuidar la disponibilidad de recursos energéticos que no son infinitos. Entonces, no es infinita la cantidad de ríos, no es infinita la cantidad de emplazamientos donde podemos poner una planta eólica, una planta solar. Entonces, hay que analizar la cantidad de recursos renovables que tenemos, las necesidades internas que vamos a tener de hidrógeno y ahí ver, porque sí, también tenemos que aprovechar las oportunidades comerciales, porque eso nos ayuda a mejorar la economía, inclusive a atraer no solo a estos exportadores, sino como plantea Mauricio, ¿verdad? Se puede valorar, y de hecho lo hemos hablado mucho con una costarricense que trabaja en la Universidad de Karlsruhe, la doctora Carla Herrera, que trabaja justamente desarrollando combustibles sintéticos, es aprovechar casos como la planta geotérmica, digamos que ahí tenemos vapor, tenemos, de hecho, hay un pozo que emite CO2 muy concentrado, entonces ahí podemos producir metanol, digamos, porque para producir metanol requiere hidrógeno y CO2. Entonces, hay muchas oportunidades, pero no es tan simple decidir a qué aportar para no comprometer al futuro del país, ¿verdad? Y eso es. Gracias. Carla Solano Loaiza nos pregunta o comenta, eso es en China, pero en Costa Rica, ¿cómo lo podemos adaptar y con un horizonte de tiempo a cuántos años? Y voy a unirlo con un comentario de Diego Josué Solera, que dice, esta tecnología de la que se está hablando de agregar hidrógeno para disminuir el consumo de combustibles fósiles, me parece una excelente opción para avanzar más rápidamente hacia la descarbonización. Es un comentario. Entonces, más bien, dejo planteada la pregunta de Carla Solano con respecto a si en Costa Rica podemos elaborar un plan con un horizonte de tiempo factible a cuántos años. Es decir, ¿cómo se ve esto tomando en cuenta las enormes diferencias de escala entre un país como China, además con una planificación muy centralizada políticamente, a un escenario como el nuestro en Costa Rica? Sí, el BID nos patrocinó al MINAE una serie de estudios. También, bueno, hemos recibido mucha cooperación del BID y de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, CRUSA se llama. Ya en este momento se está ejecutando una consultoría para formular la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que lo está liderando el MINAE, y que ha participado, bueno, de hecho el ICE ha participado, se han hecho consultas al sector privado y esperamos que en el segundo semestre ya salga el resultado y ya tengamos más claridad, ¿verdad? Pero decirte, hay mucho trabajo para hacer por delante, pero es necesaria esa estrategia porque, como ven, no es simplemente o sea, la ecuación a resolver no es trivial, ¿verdad? Y la idea es no comprometer nuestro sistema energético futuro por estar aprovechando oportunidades de corto plazo, ¿verdad? Sí, yo en ese sentido quisiera terciar en este intercambio, porque me parece muy interesante. Es un tema que hemos tocado en diferentes foros en la Alianza por una Vida Digna y en el foro Confluencia Solidaria, en el sentido de que estas posibilidades tan grandes que se están abriendo, como nos han explicado, requieren obviamente de un crecimiento de la matriz eléctrica renovable costarricense, siempre que estemos hablando en términos de descarbonización. Pero eso tiene también corolarios o consecuencias o ramificaciones diferentes, porque una matriz eléctrica renovable en crecimiento podría implicar un crecimiento de proyectos de carácter hidroeléctrico, muchos de ellos en el sector privado. Y hemos visto cómo este tema de los proyectos hidroeléctricos ha generado conflictos sociales importantes, ¿verdad? Por parte de resistencias de comunidades que con proyectos hidroeléctricos, especialmente algunos privados, han percibido como su modo de vida, sus prácticas culturales, el disfrute de los ríos, el uso del agua para las necesidades de las comunidades, el efecto que eso tiene sobre la biodiversidad, etcétera, tiene consecuencias, ¿verdad? No por el hecho de que sea energía renovable, quiere decir que no tiene consecuencias de tipo ambiental, social, cultural, etcétera. Y de hecho, bueno, es un tema que se estudia en el país,
hay resistencia muy fuerte de parte de grupos comunitarios hacia la proliferación de esto que se ha llamado enjambres hidroeléctricos. Entonces, si una propuesta como esta del hidrógeno verde implica un crecimiento de proyectos hidroeléctricos para aumento de la matriz eléctrica renovable, eso va a tener una serie de consecuencias que van más allá de lo puramente tecnológico o económico, ¿verdad? Entonces, es algo que habría que tomar muy en cuenta como país a la hora de ver hacia dónde se dirigen los esfuerzos y la planificación y la apuesta país, ¿verdad? En estos temas, ¿verdad? Entonces, lo interesante me parece a mí de esto es que estos temas que inicialmente podrían parecer, y por eso precisamente lo quisimos poner en el tapete en Alianza por una Vida Digna, temas que podrían parecer temas de carácter más técnico, científico, tecnológico, terminan teniendo implicaciones de carácter social, cultural, político, como proyecto de país, que hay que considerar y que son muy importantes, y a donde la discusión de estos temas a nosotros nos parece que debería involucrar interlocutores muy diversos, ¿verdad? Y muy importante, interlocutores de la base social costarricense, de las comunidades, de los grupos organizados que se preocupan por el agua, por la energía, en fin, por una serie de temas. Entonces, eso creo que plantea un reto adicional al reto que nos han planteado Mauricio y Fernando, que implica la socialización de la discusión de este tipo de temas a un nivel amplio, societario, comunitario, etcétera, ¿verdad? Lo cual es un reto aún mayor o un reto que se suma a los retos ya técnicos y económicos que nos han explicado muy claramente, ¿verdad? No sé qué les parece a ustedes esta problematización, digamos. Yo estoy de acuerdo totalmente. Y bueno, yo creo el último punto, de hecho, en mis conclusiones fue que también es necesario una reducción en el consumo de energía. O sea, eso incluso, digamos, el sexto informe del IPCC, del panel intergubernamental contra el cambio climático, ya habla de la importancia de la reducción en el consumo de energía en la sociedad en general, sobre todo en los países ricos, que son los que consumen más energía, pero incluso, digamos, se puede empezar en un país como Costa Rica. Por poner un ejemplo, vamos a descarbonizar el transporte. Bueno, una cosa muy diferente es descarbonizar una flota vehicular que se basa en transporte individual, como ya dije antes, que descarbonizar una flota que se basa en transporte colectivo público. Se van a requerir construir menos represas hidroeléctricas si el transporte se basa en transporte colectivo que si el transporte se basa en transporte individual. Entonces, yo creo que la reducción en el consumo de energía, claro, sin poner en juego nuestra calidad de vida, eso es crucial. Eso es crucial y bueno, ya se está hablando en diferentes partes del mundo. Bueno, hay toda una escuela, digamos, que se llama de crecimiento. El nombre tal vez no le hace, digamos que no es el nombre más digamos que en mercadeo ahí fallaron un poco al escoger ese nombre, pero bueno, yo creo que es importantísimo eso. Inclusive hay otros frentes en esa misma línea, como por ejemplo la eficiencia energética de las ciudades, digamos, que Costa Rica es un mal ejemplo, digamos, aunque porque no nos gusta vivir en edificios, aunque bueno, en los últimos años sí se ha disparado más, pero somos una ciudad que creció extendiéndose, no tenemos crecimiento vertical y eso hace que energéticamente seamos más ineficientes, digamos, porque en otros países han incluso, no recuerdo cuál era el que había planteado la ciudad de los 5 minutos, algo así, que todo me quedara cerca de la casa. Entonces se diseña que en los edificios haya en la planta baja de zonas comerciales para que yo pueda resolver todas mis necesidades cerca de mi casa sin tener que transportarme. Y además, claro, inversiones como un metro en una ciudad como San José no es rentable porque en una ciudad basada en crecimiento vertical, la gente, digamos, en una estación se baja un montón de gente y viven ahí mismo, digamos. Acá tendríamos que hacer una línea larguísima y la densidad de gente que lo usaría no sería tan grande, digamos. Entonces, hay muchos frentes donde se puede avanzar en eso y efectivamente el tema del decrecimiento, yo veo que políticamente es difícil plantearlo, pero sí es un tema que
la humanidad, o sea, viendo el escenario al que nos enfrentamos, que ya la especie está en peligro, nuestra especie, ya deberíamos aceptar temas así más radicales, ¿verdad? Pero en la agenda no vemos que esté, ¿verdad? Todavía está ahí a nivel académico ciertos grupos, pero uno no ve que en los organismos internacionales ni nada de eso se estén planteando estos temas todavía. Muchísimas gracias. Bueno, veo que no hay más comentarios o preguntas en el chat, de manera que tal vez, no sé si tienen, Mauricio o Fernando, algún comentario final que hacer para ir cerrando esta actividad. Bueno, yo solo quería decir que esto último que dijo usted, Chema, ahora de la importancia de que estos temas que, digamos, superficialmente aparentan ser meramente técnicos, pero que en realidad tienen partes técnicas, tienen partes económicas y políticas, que tiene que haber, o sea, cuando se hable de esos temas, tiene que ser en un contexto de un proceso democrático donde se escuchen diferentes voces y sobre todo voces que muchas veces son excluidas, digamos, de los medios más convencionales. Entonces, sí. Muchas gracias, don Fernando. No, más bien agradecerles. A mí la verdad es que me encanta hablar de estos temas lo que veo es que como país, un poco viendo y el comentario que ponían ahí sobre China, que bueno, cada día el mundo se impresiona más con las cosas que están haciendo los chinos. Uno ve que ellos tienen muy bien alineados, no solo en el tema de hidrógeno, en el tema de energía, sino en muchos temas. Tienen muy bien alineada su institucionalidad académica, industrial y hasta su sector privado, que a partir de Deng Xiaoping se abrieron al mundo, ¿verdad? Y empezaron con el capitalismo de Estado. Cosas que todavía nos faltan avanzar, que por cierto, ahí con don Julio Mata, con muchos académicos se han preocupado mucho de tratar de encadenar, ¿verdad? A la academia con la industria nacional, pero sí tenemos que avanzar mucho más. Entonces, más bien estos espacios me parecen muy buenos como para promover el debate, ¿verdad? Y sano, ¿verdad? Que también es bueno conocer diferentes opiniones y más bien felicitarlos por la actividad y ahí quedamos a disposición por cualquier consulta o apoyo que podamos. Perfecto. Bueno, cuando anuncié ya al final de la actividad, llegaron algunos comentarios y por respeto a las personas que los hacen, voy a leerlos. Henry Picado pregunta, ¿la producción de hidrógeno pondría en entredicho la soberanía energética nacional con la capacidad instalada en la actualidad? ¿Cuántas plantas hidroeléctricas se tendrían que construir para abastecer proyectos como Cadelco? Un poco el tema que estábamos tocando ahora. No sé si te queréis referir rápidamente, Fernando, a eso. Sí, brevemente, efectivamente, no pondría la capacidad, digamos, la soberanía energética no la pondría en riesgo porque sería un cliente más, pero es un cliente de una escala que no existe en el país. Entonces, inclusive el nivel de inversión requerido para atender el tamaño del proyecto que empresas como Cadelco quieren hacer, ya son cosas de muy gran escala. Entonces, por eso es que, y además, como les decía, no es solo Cadelco, o sea, más bien, o sea, ahorita nosotros podemos elegir a quién aceptar, ¿verdad? Pero sí, me parece adecuado, claro, para mi gusto deberíamos haberlo hecho más rápido, pero bueno, sí, ya este año va a salir nuestra estrategia y esperamos que eso ya nos dé más claridad, ¿verdad? De con quién casarnos, ¿verdad? Perfecto. Marcela Dumani Echandi nos comenta, el replanteamiento de los sistemas agroalimentarios también es urgente, pues la actividad alimentaria en su conjunto es bastante demandante de energía. Producción y mercados locales y dietas naturales es urgente, ¿verdad? Otra faceta dentro de todo este universo de temas. Y don Hugo Molina comenta, saludos a los expositores, ¿cómo se podrían generar encadenamientos dentro de la industria nacional para poder explotar esta tecnología? ¿La regulación actual permite inversión público-privada para estos fines? Tal vez es una pregunta para Fernando. Sí, o sea, la regulación sí lo permite. Yo lo que veo es que lo que hay que mejorar y que, bueno, en este gobierno veo que se dio un paso con
se cambió la estructura del CONICIT, que ahora no recuerdo cómo es el nombre final, pero creo que es la Agencia Nacional de Innovación. La innovación es lo que tenemos que trabajar más, digamos, y un sistema nacional de innovación, digamos, que nos permita que nuestra industria, el sector público, privado y académico se conviertan en un generador de nuevos desarrollos económicos. El hidrógeno, de hecho, no solo lo que vimos ahorita, sino se puede también aprovechar como un precursor para nuevos productos, pero tenemos que definir y innovar, digamos. Es la parte que yo veo que, inclusive, tal vez con el escenario actual, lo que tenemos que hacer es crear los espacios para sentarnos a identificar las necesidades y generar las soluciones. Sí mejorar tal vez la relación. Nosotros siempre hemos tenido mucha colaboración y mantenemos con la Academia Nacional y con alguna industria nacional, pero sí veo que la escala podría ser mucho mayor, digamos. Entonces, para mí eso sería, y no sé, Mauricio, si vos lo ves igual, pero yo creo que de la academia sí hay algunos académicos que les interesa mucho esa vinculación, ¿verdad? Con la economía nacional. Sí, yo creo que algo que es crucial es que, digamos, la agenda científica o parte de la agenda científica y tecnológica de las universidades públicas se enmarque dentro de un plan estratégico de desarrollo industrial a largo plazo. O sea, que estén conectadas y que vayan de la mano. Eso me parece que es crucial. De hecho, abonando en ese punto, el eje de ciencia y tecnología endógena del Foro de Confluencia Solidaria, entre las cosas que nos hemos planteado es buscar esos acercamientos entre las instituciones públicas grandes como el ICE, la Caja de Seguro Social, Recope, y los sectores académicos para fomentar, catalizar la investigación, el desarrollo tecnológico, con miras a apoyar un desarrollo nacional, ¿verdad? Que tenga un carácter más endógeno, más autosuficiente, más resiliente, en palabras de lo que ha dicho Mauricio, ¿verdad? De manera que en buena hora esos vínculos se fomenten. Bueno, creo que estamos llegando ya al tiempo en que nos habíamos propuesto para esta actividad, cerca de hora y media. De parte de la Alianza por una Vida Digna y el Foro Confluencia Solidaria, de parte de mío personal, les agradecemos muchísimo, Fernando y Mauricio, por su anuencia a participar, por sus excelentes exposiciones, por las visiones que nos han planteado, y a todas las personas que nos han acompañado y han seguido esta actividad, también les agradecemos mucho. El video de esta actividad va a quedar colgado en la página de YouTube de Alianza por una Vida Digna, de manera que las personas que quieren compartirlo, etcétera, pueden consultarlo cuando lo colguemos. Y bueno, la idea es seguir debatiendo sobre estos temas porque realmente hay mucha tela que cortar en un tema tan importante. De manera que muchísimas gracias a todas y todos, muchas gracias a los participantes y que tengan muy buenas noches.